de ahora, nuestro invitado contraataca con argumentos en Concierto y Concierto.cl. La comunidad contraataca en Concierto y Concierto.cl. Ya, vamos a hablar de fertilidad acá. Les hemos estado hablando a propósito de algunos estudios que han aparecido en el último tiempo, que claro, Chile luce índices a la baja desde ese punto de vista. Y queremos hablar porque siempre hay cosas que desmitificar y cosas que son importantes reafirmar, ¿no? Pero hay un tema que en particular nos interesa en el día de hoy también tocar desde algún lugar, que tiene que ver con lo que ocurrió en estas últimas semanas, que se aprobó en general el proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada en Chile. En Chile no se puede hacer porque la ley sostiene que madre es la que pare, ¿no? Pero además este proyecto incluye la idea de legislar sobre la prohibición de la donación de gametos. Y si uno considera que parte importante de los tratamientos de medicina reproductiva que se hacen en Chile son con óvulos que se donan, digamos, donados, bueno, esto parece a todas luces como un retroceso desde algún lugar. Sobre todo viendo las tasas de natalidad que hemos visto en el último tiempo. ¿Con quién estamos para hablar de esto, Cata? Ya estamos con el doctor Amirán Magenzo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Tema entretenido para tratar el día de hoy, sí, así ¿no? que entretenido. Sí, porque sobre todo, como ustedes decían, en nuestro país, nosotros tenemos tasa de natalidad de los países europeos, pero así, incluso casi le estamos ganando ya. Claro. Tenemos, la última tasa de natalidad fue 1.03, y yo creo que en unos 5 años más va a ser bajo 1, así que... Y nosotros, en términos de nuestros legisladores, vamos cada día más para atrás. Sí, ¿no? Sí. O sea, entonces, en vez de fomentar la paternidad, estamos retrocediendo. Lo que a uno le cuesta entender es como de qué tipo de incentivo o idea pueden hacer, por ejemplo, un proyecto para restringir la donación. Yo creo que en general, sobre todo este proyecto del útero subrogado, y como tú bien decías, en Chile madre es la que pare. Por lo tanto, hoy en día no tenemos útero subrogado en Chile, porque si yo, por ejemplo, tuviera mis embriones y no tuviera útero, tuviera que transferir un embrión a una paciente X para que tuviera ese embarazo, madre es la que pare, por lo tanto, por ley, ella va a ser la madre de ese hijo, independiente que los gametos sean de otra pareja. Claro. Sí. Y si yo quisiera darlo en adopción a ti o a ti, no se puede, porque la adopción es a través de todo el sistema de Sename, de adopción, etc. Entonces yo no te puedo donar el hijo. Ah, claro. Ese es el problema en Chile, que si yo tengo una guagua que es tuya, no te la puedo donar a ti porque la donación está legislada que tiene que ser a través del Sename. Ya, eso tendría que ser un cambio como en el Código Civil, ¿no? Absolutamente. Como ya pero un cambio ahora legislativo están prohibiendo de marca mayor. la subrogación. Entonces nuestras pacientes tienen que irse a Colombia, a Argentina, a Estados Unidos. A Estados Unidos, claro. Y que sale una locura. En Estados Unidos te puede salir $150,000 entonces es inasequible. Claro. A ver, yo el otro día que hablábamos de esto contaba la experiencia. Yo tengo amigos, en este caso homosexuales, que en los Estados Unidos, ellos son una pareja, y en los Estados Unidos lo que hicieron fue, le pagaron a una mujer, la acompañaron en todo el proceso, están conectados hasta el día de hoy, que ya la hija debe tener, no sé, 7, 8 años aproximadamente, y hicieron este vientre subrogado, digamos. Uno de ellos dos puso sus espermios, digamos, para una donación de ovocitos. Y tuvieron una donación de ovocitos, claro. Exactamente. Entonces, exactamente. Y ella fue la que engendró, digamos, ¿no? Y luego entregó a ese bebé, y ellos hoy día son tipos absolutamente felices, su hija feliz también, y llevan una vida plena. Entonces uno dice, claro, yo entiendo que legislativamente hay una traba ahí, hay un amarre que tiene que ver con este concepto que tú mencionabas, que la madre es la que pare, pero ¿no será el momento, quizás tomando en cuenta las condiciones de fertilidad a nivel planetario y cómo van bajando esas tasas, de revisar este tipo de cosas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en Chile no hay una ley amplia de reproducción, para nada. Por lo tanto, es extremadamente importante tratar estos temas, pero se van tratando por pedazos, pero no hay alguien que se siente decir, ya, ok, hablemos de fertilidad, de todos los temas, de todos los tratamientos, etcétera. Hoy día se está hablando de la subrogación y la donación de gametos, pero hay miles de otras cosas. Los tratamientos de fertilización in vitro, qué pasa con los embriones remanentes. Hay miles de temas de fertilidad que no son tratados. Ahora, respecto a este mismo tema que me invitaron hoy día, quiero agarrar un punto que tú dijiste, por favor. Dijiste que
tus amigos todavía tienen contacto con la persona Sí, que los sí. ayudó a ser padres, Sí. ¿cachai? Entonces, la ley habla explícitamente de eso, que dicen que esto es solamente un comercio, que es solamente que se paga a la paciente, a la persona que va a tener esa guagua, que es solamente algo comercial. Y eso no es verdad, porque hay una conexión, y yo lo he visto en todas las parejas que hacen subrogación afuera, en donde sigue una conexión, Sí, pues. porque la gente se siente absolutamente ayudada por esa persona. Es un acto de bondad de esa madre que va a tener a mi hijo. Claro, Por claro. lo tanto, no es solamente un negocio acá. No. Y eso Ahora hay es lo que algo la más. ley trata de imponer, que esto es solamente un negocio de las clínicas de fertilidad, negocio de las clínicas de... Obviamente, en todo hay distorsión. Y hay países en India probablemente, como hay mucha subrogación también, pero ahí, claro, probablemente gente vulnerable Sí. ACD para tener más plata, porque les pagan por eso. Más recursos. Pero en todo hay extremos, pero legislemos en forma correcta. ¿cachai? Oye, y hablando justamente de la legislación, bueno, hablábamos de una parte, que es lo de la maternidad subrogada, pero la otra parte, que quizás lo de la maternidad subrogada es una discusión que sabemos que hay que tener y todo, pero como es algo que todavía no se practica en nuestro país, quizás no es tan crítico como la otra parte de este proyecto que habla de prohibir la donación, que yo lo encuentro más crítico porque es algo que ya están dando en nuestro país hace mucho rato, digamos, se está haciendo hace mucho tiempo, y entonces uno dice como, ya, si se presenta un proyecto como este, en un país en el que además tenemos bajos niveles de natalidad, que en vez de aportar a fomentar la fertilidad en el país, la estamos, Sí, pues, bueno. estamos disminuyendo y estamos yéndonos para atrás. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, no sé qué pasa ahí con todas las mujeres que ya tienen congelados sus óvulos, ¿cómo se hace ese traspaso? Bueno, la donación es un tratamiento maravilloso, que hoy en día es aproximadamente entre un 20 y un 25% de los tratamientos de fertilidad son donación. Mira, ¿De qué? importante. De mujeres que no tienen huevos, que tuvieron una falla ovárica, que sus óvulos son de mala calidad, etcétera. Por lo tanto, es un tratamiento maravilloso. Y además, nosotros, bueno, se dona un huevo que es fecundado con el espermio de la pareja. Y ese embrión que se pone en la paciente es un embrión que genéticamente, por supuesto que no tiene nada que ver con la madre, pero cómo se va a crear ese embrión dentro de ese útero. Claro. Una cosa que se llama la epigenética, que es todo el ambiente que genera esa madre o el ambiente intrauterino va a permitir que esos genes se desarrollen de una forma específica. Y si ese embrión, el mismo embrión, lo pongo en otra paciente, probablemente va a ser un individuo completamente distinto a pesar de tener la misma genética, porque esa madre le va a dar también otras señales, otra Mira. alimentación, otro ambiente intrauterino a ese ser para convertirlo en guagua. Entonces, Qué interesante eso, o sea, lo que se puede asegurar es que ese bebé, digamos, ese individuo nuevo, no va a tener el ADN, digamos, no va a tener elementos en la madre, no. de la madre, no, pero sí va a tener rasgos eventualmente o, No sé si rasgos, o cosas pero- ligadas al pero carácter. Va a Como que le modificar, o no modifica los genes, pero sí, los genes son el genotipo, pero el fenotipo es cómo se van a expresar estos genes. Ajá. Y la expresión de los genes va a estar determinado por el ambiente intrauterino. Eso está súper demostrado, que el ambiente intrauterino es lo más importante para el devenir de esa guagua. Perfecto. Entonces, a pesar de que uno tenga una genética X, esa genética dentro del útero de cada mujer puede expresarse de forma distinta. Entonces es un tratamiento que no es solamente pagar huevos, recibir huevos y tener una guagua, que eso también está puesto así en la ley. Entonces, y las donantes, nosotros vemos a las donantes son chiquillas súper jóvenes, pero tampoco es, me pagan, porque la donación en Chile no puede ser pagada, sino que se les paga una gratificación por todos los tiempos que tienen que invertir, etcétera. Claro. Pero tú las ves a ella y me dices, oye, ¿cómo han funcionado mis huevos? ¿Se han embarazado las pacientes? ¿He ayudado a cuánta gente? Pero no, en la legislación se ve que esto es solo comercial. Claro. Y esto es mucho más allá. Tú no sabes la felicidad de las parejas cuando no han podido por años, 10, 12, 15 años, y son padres a través de una ovodonación. Es una maravilla, es cambiarles el mundo. Sobre todo en un país que estamos con una tasa de natalidad baja, estamos recortando aún más. Recortar el 25% de los ciclos de fertilización asistida en Chile para tener aún menos guagua es una locura. Y ahí además, ponte tú, porque claro, un tema es cuando tú recibes un óvulo de una donante. Pero también, ¿qué pasa con las mujeres que han congelado sus óvulos y que después se los tienen que Bueno, esos son sus propios óvulos. implantar? Ahí no habría No hay problema problema. con este No, proyecto no hay de ley. problema. Ya. No hay problema. Ahora,
Otro tema, bueno, quizás con la unión civil hoy día cambia, pero nosotros hacemos tratamiento ropa, que se llama, que son de dos pacientes, mujeres lesbianas, que se hacen tratamiento y muchas veces una se estimula, se sacan los huevos de una, se fecunda ese huevo con espermios de un donante y el embrión se lo ponemos a la otra paciente, es decir, comparten, una comparte el embarazo y la otra dona el huevo. Por lo tanto, esta ley también quedaría todo en un vacío con todo este tema. También. Claro. ¿Cachai? Que hay miles de temas que, como los legisladores no están en el día a día con nosotros viendo las pacientes, que sería increíble que vinieran y vieran todo lo que hacemos nosotros, y entendieran que todo esto no es solamente un negocio y no hay problemas de ético-morales. Bueno, siempre hay problemas ético-morales con todo, pero problemas en términos de solo ser negocio, que el derecho del niño... ¿Qué mejor derecho de ese niño que van a hacer por obonación de tener unos padres que lo único que han hecho es esperarlo por años? Imagínate el cariño que va a tener esa guagua. Se pasó. Vamos a escuchar una canción y vamos a seguir conversando con el doctor Amiram Magenzo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. Queremos hablar un poco de la reserva ovárica, que siempre es importante. Vamos de vuelta. Iván y Cata retoman el control en Concierto y Concierto.cl. La comunidad contraataca. 7 de la tarde con 3 minutos, ya estamos de vuelta, seguimos conversando con el doctor Amiram Magenzo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. Antes hablábamos, ¿cierto?, de la donación, de la maternidad subrogada, pero hay un tema que vos, Iván, antes de que nos fuéramos a la canción y a la pausa, y que por lo menos en mis círculos de conversación, yo que tengo 37 años, se ha vuelto cada vez más recurrente que en vez de preguntarte, oye amiga, ¿y te compraste la cartera?, te preguntan, oye amiga, ¿y te has ido a ver la reserva ovárica? Te juro que sí. Cuéntanos, doctor, un poquitito más. ¿Cuánta gente hoy día se hace ese tipo de estudio? Me imagino que es cada vez más frecuente con el tema del retraso de la maternidad. Bueno, la maternidad en Chile se ha postergado harto. Hace como 15 años atrás se tenía la primera guagua alrededor de los 24, entre los 24 y los 25 años. Hoy día está 10 años más, entre los 34 y los 35 más o menos. Mira. Esa es la primera guagua. Entonces hemos desplazado la maternidad 10 años. El mejor momento para reproducirse la mujer entre los 25 y los 35 años. Mira la injusticia, sobre todo que ahora tenemos un pronóstico de vida mucho más largo. Claro. Entonces tenéis 10 años para reproducirte. Chao, listo, se acabó. Entonces es todo injusto a la mujer. ¿Qué querés que te diga? Entonces, como hemos postergado tanto la maternidad, la mujer se está empezando a preocupar de tengo que preocuparme de esto porque puede ser un tema importante. Claro. Y nosotros hemos tratado de inculcar que las mujeres sobre los 30 años, como se hace su Papa Nicolau anual, pidan al doctor, oye, ¿me puedes pedir una hormona antimileriana, que es el examen más preciso para saber cómo está tu reserva ovárica? Okay. La hormona antimileriana es un examen que hace 6 meses más o menos ya está cubierto por FONASA, por lo tanto todo FONASA y la ISAPRE lo tienen que cubrir. Antes no lo cubrían, costaba, no sé, como 70 lucas, pero ahora ya está cubierto, así que es barato, es simple, lo podéis tomar en cualquier momento del ciclo y sabéis cómo está tu reserva ovárica rápidamente. Perfecto. Así que es un examen súper simple y hay que hacérselo. Yo creo que después de los 30 tenéis que empezar a hacerlo, sobre todo si queréis postergar la maternidad. Oye, y decías que te lo podéis tomar en cualquier momento del ciclo. ¿Por qué de repente lo piden como en ciertos días del ciclo? Exámenes, lo que pasa es que pedimos una conjunción de hormonas, que es la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, estradiol, que se piden al principio del ciclo. Entonces, para tomarte una vez la muestra de sangre, pedimos todo junto. Pero si uno se quisiera pedir la hormona antimileriana, en general es bastante estable durante el ciclo. Puede estar influenciada en forma negativa cuando estáis tomando anticonceptivos, que puede estar disminuida en hasta un 30% su valor original cuando estáis tomando anticonceptivos, que es el único pero. Perfecto. Y además de eso te piden una eco a veces, ¿o no? Sí. Para la eco ¿te la podías hacer tomando anticonceptivo o tenés que dejar los anticonceptivos para poder hacerlo? Los anticonceptivos pueden apagar mucho los ovarios para una ecografía. Por lo tanto, lo ideal para hacerse una ecografía buena, que se hace también en la fase folicular temprana, es decir, con la menstruación, entre el día 1 y 5 de tu ciclo, lo ideal es estar por lo menos 1 mes o 2 meses sin anticonceptivos. ¿Por qué? Los anticonceptivos hacen que los ovarios parezcan casi muertos, en general.
entonces la ecografía no tendría un valor específico si es que estáis tomando anticonceptivo. Perfecto. Una pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Y que uno la escucha por ahí. ¿Después de cuánto tiempo de intentar, digamos, teniendo relaciones sexuales, digamos, de tener guagua, hijo, uno tiene que preocuparse, tiene que decir, ya sabéis que yo ya tendría que consultar? La infertilidad está definida como 12 meses expuestos a embarazo con relaciones sexuales frecuentes. Frecuente hoy en día, para nosotros por lo menos debe ser 2 veces por semana, porque ahí cubrís el periodo fértil completo. Ajá. Y que no hayas logrado concebir en un año. Ahora, este concepto yo creo que es para menores de 35 años. En pacientes sobre 35 años nosotros estamos tratando de inculcarles que después de 6 meses consulten a un especialista en medicina reproductiva. ¿Por qué? Por la reserva ovárica. Claro. A medida que aumenta la edad, disminuye la reserva ovárica y aumenta las alteraciones cromosómicas de los óvulos. Por lo tanto, hace más difícil el embarazarse. Doctor, tengo otra pregunta. Es con respecto a congelar óvulos, que cada vez se hace más frecuente. Uno se hace, de hecho, estos estudios como de la reserva ovárica para ver si hay que congelar, no hay que congelar, todo eso. ¿Cómo es? Porque a uno le dicen, ya, te conviene congelar. Ponte tú, hay gente que cada vez te recomienda más congelar, no sé qué. Llegan y te sacan. ¿Qué tipo de tratamiento hay que hacer? ¿Hay que hacer un tratamiento hormonal para poder voy a sacarte explicarles los súper óvulos? cortito lo que es la vitrificación de huevito. La mujer todos los meses, en ti, una mujer que está sin anticonceptivo, empiezan a crecer, no sé, 10, 15 huevitos. Uno de ellos logra la ovulación, el resto de los huevos se mueren. Lo que hacemos nosotros es estimularte con hormonas para que todos aquellos huevos que ese mes estén sensibles a los medicamentos crezcan. Por lo tanto, primer concepto, el sacarte huevos no te va a afectar tu reserva ovárica. O los sacamos o se mueren los huevos. Ya. 2, es un procedimiento que dura más o menos 2 semanas. Parte con la regla y en 2 semanas sacamos los huevos. Durante estas 2 semanas te tenéis que inyectar hormonas súper simples, como hoy en día que todos se inyectan, no sé, Saxenda y todo esto para bajar de peso. Estas son igual de simples. Y tenéis que hacerte ecografías de seguimiento más o menos 2 veces por semana para ver cómo van creciendo los folículos en los ovarios. Una vez que los folículos lleguen a un tamaño ideal, sobre los 18 milímetros, se produce la extracción de ovocitos, la aspiración folicular, procedimiento ambulatorio, que es con sedación, no es anestesia general, súper simple. Y durante estas 2 semanas tu vida es absolutamente normal. El único día que no tenéis, que hay medio out, el día que sacamos los huevos por el procedimiento, por la anestesia, etc. Restringimos el deporte una semana antes y una semana o 10 días después, porque los ovarios crecen y hay un riesgo de que se tuerzan los ovarios cuando están muy grandes. Nada más que eso. Suena mucho más terrible, pero en la práctica no es tan terrible. Y en términos hormonales, por ejemplo, ¿no? Mira, hormonalmente depende mucho de cada mujer, pero la principal efecto colateral es que estáis súper hinchados, podéis estar hinchados. Si tenéis muchos huevos, andáis bien hinchados. Un poquito más de retención de líquido, hinchada de la guata, a veces en la tarde no te cierra un poco el pantalón, pero no es más que eso. Ya, perfecto. Podía andar un poco más emocional, sí, tampoco es del otro mundo. Van a ser como 2, 3 semanas en que vaya a estar medio 2 semanas, 3 semanas, claro, y la hinchazón empieza a bajar después de la extracción y pasa. Ya, perfecto. No es tan terrible. Doctor, para las personas que quieran conocer la multiplicidad de tratamientos que ofrece SG Fertility, ¿cómo pueden enterarse de aquello? sgfertility.cl, redes sociales de cada doctor de SG Fertility, doctora Mimaguenzo soy yo, y todos tenemos redes sociales, y SG Fertility la verdad que tiene hartas redes sociales. Ajá. Hoy en día nos pueden encontrar por todos lados. Fantástico. Buenísimo. Doctor, le Gracias, queremos dar las doctor. Qué gracias. buena invitación, mil gracias por la invitación. De nada, muchas gracias a ti por la conversa. Un placer.